Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así comenzamos con las noticias hoy miércoles 4 de septiembre. Palmasola estará vigilada con 30 cámaras y se instalarán 4 paraguas magnéticos. A 13 días de la mayor tragedia en el sistema penitenciario que cegó la vida de 35 personas, la Gobernación de Santa Cruz entregó ayer 30 cámaras de vigilancia y 4 paraguas magnéticos para reforzar la seguridad de la cárcel de Palmasola. Con la instalación de las cámaras de vigilancia y de los inhibidores o paraguas magnéticos para restringir llamadas de celulares, además de la entrega de 17 hectáreas para ampliar el centro a 34 hectáreas, se logrará un mejor control de los reos. Santa Cruz es el primer departamento en encaminar la reestructuración del sistema penitenciario en el país. El gobernador cruceño Rubén Costas y ministro de Gobierno Carlos Romero, tras suscribir el acuerdo, coincidieron al señalar que las cámaras de vigilancia y las paraguas magnéticas irán a fortalecer la seguridad carcelaria. Y con más noticias les contamos que buscarán que el boliviano Carmelo Flores sea reconocido a nivel nacional e internacional como el hombre más anciano del mundo. La gobernación y la familia de Carmelo Flores aseguran que el anciano tiene 123 años y descartan las dudas de gerontólogos de Estados Unidos, por lo que ahora se buscará la distinción nacional a través del Ministerio de Culturas y mundial con el récord Guinness. El anuncio fue realizado ayer tras la distinción departamental a Carmelo Flores de 123 años como Tesoro Humano Vivo de La Paz, llevada a cabo en Franquia, en la provincia Omasuyos, donde vive el anciano. A la iniciativa de la gobernación se sumó el pedido de la familia Flores para buscar el reconocimiento. El certificado de nacimiento y el carnet de identidad de Carmelo dan fe que nació el 16 de julio de 1890 y que actualmente tiene 123 años. Más noticias en Bolivia News. Evo Morales da por superado el incidente de su avión en el espacio europeo y comentó que el incidente ya es parte de la historia. Luego de reunirse con el rey Juan Carlos y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el mandatario Evo Morales afirmó que ya es parte de la historia. El incidente del 2 de julio, cuando España, Francia, Italia y Portugal le negaron el uso de su espacio aéreo al FAB 001. Así Morales dio por superada la crisis generada cuando autoridades extranjeras pretendían revisar su aeronave porque presumían que en ella viajaba el ex consultor de inteligencia norteamericano Edward Snowden. Y con más noticias les contamos que denuncian remoción de hitos en frontera chilena-boliviana. Al menos 25 gendarmes chilenos que se transportaban en 8 vehículos incursionaron el 25 de agosto en territorio boliviano y removieron 4 hitos fronterizos, el 23, 24, 25 y 26. Denunció por escrito a la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro el poblador de dicha región, Jacinto Moyo. A causa de esta remoción, 4 comunidades bolivianas de pronto quedaron en territorio chileno, destaca la denuncia. Estamos hablando del anexo Jayuma, Churivinto, Pacolla y Jica Chinchillani, que son los territorios avasallados por los chilenos, y eso preocupa porque estas comunidades que pertenecen a la provincia Zaballa pasarían a territorio chileno, dijo el asambleísta departamental por el movimiento Sin Miedo, Hugo Ticona. Y con más de Bolivia News, congresistas brasileños se cerraron filas a favor del senador opositor de Convergencia Nacional, Roger Pinto, quien pidió asilo a Brasil al considerarse un perseguido político. Los parlamentarios que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Federal de Brasil acordaron dar vuelta a la página sobre el traslado de Pinto. Pusieron además el tema en manos de las autoridades brasileñas para que este deje de ser politizado y para finalizar, consideran que a partir de ahora es necesario abocarse a mejorar las relaciones bilaterales. El senador opositor brasileño Sergio Pentecao
definió la oposición de Pinto y su salida de la Embajada de Brasil en La Paz hacia el país vecino para conseguir un estatus de refugiado. El diputado Adrián Oliva encabezó la Comisión de Opositores Bolivianos en Brasil, que abogó por Pinto y se reunió con Pentecao y otros congresistas del vecino país. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.05, el yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. La selección boliviana de fútbol entrena completa para el partido con los paraguayos en Asunción este viernes. Pese a que ayer se integraron los 3 jugadores que faltaban de los 26 convocados, Ronald Raldes, José Luis Chávez y Marcelo Martins, Javier Escargorta no dio pistas del equipo que presentará el viernes en Asunción ante Paraguay por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Brasil 2014. En la práctica, que cumplió en la mañana en el Estadio Hernando Siles de la zona de Miraflores, en La Paz, el entrenador vasco solo hizo un trabajo de fútbol en el que mezcló a todos los jugadores y los puso en posiciones en las que nunca han jugado. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.